Hola de nuevo, este es el curso de procesamiento de imágenes. Habíamos abordado el tema del procesamiento espacial en forma de la convolución, términos de convolución. Ya vimos los filtros paso bajo, el de mediana o promedio, perdón, el de media o promedio y el gaussiano. Y ahorita tenemos que ver los filtros que pasan frecuencias altas. Estos otros pasaban solamente las frecuencias bajas. Ahora vamos a ver estos otros complementarios. Pues los primeros serían los filtros diferenciales de primer orden. Como se trata de una variación en el espacio, pues realmente tienen el nombre, pues también tienen el nombre de gradientes. Hay diferentes tipos de gradientes. Aquí tenemos una definición de lo que sería la derivada. Bueno, aquí está parcial en términos de que adelante va a depender de otras variables. Debería ser total. Está simplificada, le faltaría el límite cuando delta x tiende a 0. Y bueno, ustedes saben que ese delta x se convierte en nuestro diferencial. Y acá tenemos el inconveniente de que estamos en un espacio discreto. Este diferencial no lo es tanto, más bien sería un incremento. Este delta x sería un incremento, que sería la distancia mínima entre un par de píxeles. Ese sería nuestro el delta x que podríamos manejar ahí mínimo, nuestro diferencial, digamos, el equivalente al diferencial. De todas maneras tenemos que saber que esto es pequeño respecto a la función que estemos manejando acá. Y también debemos tener en cuenta el contexto de lo que significa la derivada espacial respecto a lo que sería la razón de cambio que estaría significando. Es decir, estaríamos trabajando nosotros en términos de cómo cambia una función en la medida que nos medimos en una dirección, en este caso en la dirección x. Bueno, más allá del límite, entonces lo que habría que ver es que nosotros estamos comparando un punto, digamos que este es nuestro punto x, delta x, u de x, o la función que depende de x, sería esta, y la comparamos con un vecino que está más adelante en una unidad mínima de medida, que sería este delta x, o sea, que tendríamos el u de x y aquí el u de x más delta x. Eso ya lo conocemos muy bien. Respecto a esa derivada, lo que vamos a hacer es la resta y la dividimos por el incremento que hicimos, el incremento espacial. Entonces el incremento espacial sería esta distancia. Pues la cuestión aquí es que vamos a hacer una resta de píxeles vecinos y la vamos a dividir por la distancia. Entonces para efectos prácticos esa distancia para nosotros va a ser 1. Entonces realmente lo que vamos nosotros es a hacer que esto sea 1, o sea, solamente nos quedaríamos con la resta acá. Entonces si esto lo vamos a manifestar en términos de un kernel de convolución, en este caso unidimensional, entonces tendríamos que en x más delta x, que sería la función de la imagen como tal en esa dirección, o de la señal, en x más delta x, que es este, tendríamos un 1, y en la posición como tal tendríamos un menos 1. O sea que según esta expresión, aquí nosotros tendríamos directamente al aplicar este kernel sobre la imagen, entonces tendríamos el valor de la imagen de la posición como tal, restándolo, y el valor de la imagen de la posición siguiente, sumándolo. O sea que al aplicar este kernel sobre la imagen estamos aplicando esta expresión y estamos sacando la derivada en esa dirección. Bueno, para efectos de entenderlo un poco, lo vamos a trabajar en términos de esta misma dimensión aquí, o sea, una sola dimensión, y lo que nos facilita en este caso obtener esa dimensión es el perfil de línea que ya lo habíamos obtenido anteriormente. Entonces nosotros aquí tendríamos, bueno, aquí ya lo de perfil de línea ya lo tenemos, ustedes ya lo entienden muy bien, lo han trabajado. Les vamos a verlo sencillamente. Tenemos aquí la imagen de las banderas, a ver si me marca, aquí está, y aquí hemos marcado donde estamos sacando el perfil de línea. Y bueno, ya sabemos de qué se trata de esto. Aquí tenemos la evolución de los niveles de gris en la medida que nos vamos a través de esta línea. En este punto como cayó el nivel de gris, luego vuelve y sube. Aquí hay un punto donde sube levemente, vuelve y cae en esta región del árbol, aquí sería esta, sube y vuelve y cae en esta sección,
sube en este brillo que tenemos acá y cae abruptamente hasta esta región oscura que tenemos acá. Entonces vamos a sacarle la derivada o el gradiente mejor a esta función que tenemos aquí y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, saben, todo tiene que ir en términos de lo que realmente significa, que sería la razón de cambio. Entonces, bueno, aquí ya, bueno, el kernel sería, de acuerdo a lo que tenemos acá, sería menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, ahí está. Y bueno, tenemos que necesitamos el tamaño de ese vector, lo tenemos aquí. Y trabajamos la misma situación que teníamos aquí antes, la ventana, que va a ser desde la posición I, que sería nuestra posición UX, hasta la posición I más 1, que sería la posición U de X más delta X. Aquí está, desde I hasta I más 1, respetando lo que habíamos obtenido allá. Luego hacemos la multiplicación de esa ventana, que sería también de un vector de 2 elementos, por el kernel que es de 2 elementos, perdón, aquí estaba mal. Y sumamos y la asignamos al punto que estábamos trabajando. Luego hacemos la visualización. Ahí estaría. Y miramos a ver qué ocurre. Entonces aquí está. Miren el valor central que tiene el valor de la convolución. Perdón, esto es un perfil de línea convolucionado. Así. Ahí estaría. Exacto, perfil de línea convolucionado. Entonces miren el valor central alrededor del 0. O sea, los valores que estén cercanos a 0, pues consideramos que realmente no hay respuesta. Pero a la medida que vamos teniendo estos cambios, la convolución me da una respuesta. Entonces miren que aquí hay una pendiente negativa. Entonces me respondió negativamente con un valor de alrededor de 50. Luego una pendiente positiva respondió positivamente con un valor de alrededor de 50. Luego continúa, hay unas pequeñas variaciones acá, unas pequeñas respuestas. En general aquí tenemos que el perfil de línea siguió evolucionando de acuerdo a lo que tenemos acá, pendiente negativa, pendiente positiva. Miren que esta pendiente es menor que esta pendiente de acá, por lo tanto la respuesta se atenúa levemente. Pendiente negativa, aquí está, pendiente positiva, respuesta muy baja. Nuevamente una pendiente, aquí responde, la pendiente de bajada responde aquí, esta pendiente por acá y un par de pendientes finales por acá, por este lado. Entonces está este filtro espacial está respondiendo tal como se ha considerado en estos diferentes operadores de cálculo del cálculo que tenemos ahí, cálculo diferencial. El asunto interesante es que es un filtro que responde cuando hay cambios. Cuando no hay cambios, la respuesta es mínima. Aquí no hay cambios, no hay respuesta. No hay cambios, no hay respuesta. Esa respuesta puede estar por lo alto, pues puede estar por lo bajo. Podríamos intentar colocarlo por aquí en 200. Ahora realizamos eso. Entonces este filtro me está detectando cuando hay cambios abruptos. Los cambios cuando son muy leves, el filtro no responde. Entonces me serviría para detectar en qué punto encuentro yo este cambio de alto a bajo, luego de bajo a alto y así sucesivamente. Vamos a colocarlo en 200 por aquí. Ahí está. Entonces mire que pasa a través de toda esta región oscura, que sería esta que tenemos acá, y ese cambio es muy abrupto. Ese cambio abrupto se va a manifestar aquí en una respuesta muy negativa, menos 100. Y los otros
tenemos que la respuesta es cercana a 0. Aquí sigue detectando este cambio, negativo, positivo, pendiente negativa, pendiente positiva. Y miren que aquí ¿qué sucedió? Aquí hubo un intercambio de niveles de gris, un cambio de niveles de gris a medida que nos movemos por acá, pero es un cambio muy paulatino y el filtro no responde tan fuertemente como lo hace en los otros puntos. Aquí nuevamente vuelve a ocurrir un cambio, este cambio está pendiente y se ve reflejado acá. Y finalmente tenemos esta pendiente y esta pendiente que se ven en este pico y en este pico. Entonces vamos viendo que funciona de una manera pues interesante. Tenemos otro valor por acá de 100, valor de 100 por aquí, y vamos a ver qué más puede resultar acá. Pues acá tenemos este cambio acá, una de las respuestas en esta región, hay una subida por aquí y bueno, lo mismo que teníamos acá. El hecho es que tenemos la derivada, esta sería la función del perfil de línea y esta es la derivada de ese perfil de línea que nos está dando, digamos, que información adicional que de pronto no estaba disponible de manera tan directa. Ok, bueno, miremos por ejemplo este caso del ruido que habíamos elaborado la vez anterior. Pero esta es mucho más pequeña esa imagen, entonces por aquí está, por aquí. Entonces el perfil de línea tal y como lo colocamos acá coincidió con un ruido aquí, blanco, un par de granos de sal, y coincidió con un ruido por aquí, un grano de pimienta, y más el cambio que tenemos acá. Entonces mire lo que sucedió con el filtro, responde en la parte de subida a la pendiente, bajada a la pendiente, pendiente positiva, pendiente negativa, nuevamente acá, positiva, negativa, aquí este cambio abrupto, este borde que tenemos acá, pendiente positiva, una respuesta, y apareció un ruido por acá, negativa y positiva. Me está indicando dónde hay esos cambios. Miren lo que sucedió también con este ruido, cómo nos generó estos puntos de alta frecuencia. Bueno, de resto, si no tenemos ningún cambio en el perfil de línea, si no tenemos ningún cambio en el nivel de gris, la respuesta es absolutamente cero. No hay una forma de que esta resta que estamos realizando aquí, como los dos valores son iguales, no hay cambios, especialmente hablando, son sencillamente nulos. Solamente existen cuando hay ese cambio. Bueno, un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tal y como quedó aquí, queda un filtro que queda centrado en uno de los dos píxeles. Entonces esto es un poco inconveniente, por lo tanto nosotros tenemos que adecuarlo a las condiciones que tenemos, y lo más razonable es que el filtro nos quede centrado en uno de los píxeles y que ese sea el centro geométrico del filtro. Entonces tendríamos un 0 por acá, un menos 1 por acá y un 1 por aquí. Ya sería el filtro más adecuado, que no nos haga el corrimiento de un píxel en la imagen, se quedaría siempre centrada. ¿Cómo se modifica esto por acá? Entonces hacemos un kernel menos 1, 0, 1. Miren que ya vendríamos desde i menos 1 hasta i más 1, una ventana de 3×3 como lo es el kernel, y realizaríamos nuestra convolución. Aquí estaría, hay un leve cambio, miren que es más ancho este pico de la respuesta que tenemos acá. Pues hemos cambiado levemente la forma como opera, y obviamente se va a manifestar por acá, pero
sigue siendo adecuado a lo que nosotros vamos necesitando. Bueno, por ahora lo que habría que hacer es aplicarlo a la imagen como tal, a la imagen completa. Entonces, a ver, tendríamos que readecuar este código para hacer el filtro en toda la imagen, no solamente en el perfil de línea. Entonces lo que tendríamos que hacer es llamar lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos este recorrido aquí. Bueno, eso ya sería conveniente que se hiciera una función para esa convolución. El hecho es que tenemos la misma ventana, llamamos la ventana, tenemos el kernel que ya no es de Gauss. Bueno, que ya no es de Gauss. Pero también hay otros detallitos por aquí. Es que, bueno, el tamaño que necesitamos es el tamaño de la matriz como tal. No sería este que tenemos por acá, lo podemos borrar sin ningún problema. Y aquí vamos a dar recorrido y vamos a obtener una ventana, pero que coincida con este kernel. O sea, una sección de la imagen de un vector horizontal. Entonces sería en la fila I, de la posición J-1, o sea, de la columna J-1 hasta la columna J+1, tal y como nosotros teníamos por acá. En la posición I, columna J-1 hasta J+1, tendríamos este vector. Este vector es el que estamos obteniendo para realizar la convolución con este kernel. Este sería el vector. Bueno, hacemos la multiplicación. Bueno, la suma de la suma, no hay problema ahí. Hacemos la asignación en ARC. Y venimos nosotros por acá a hacer la visualización. Estaría la visualización. Bueno, ya no necesitamos esta segunda, esta tercera. Hagámoslo de 2×2, perdón, de 2×1. De 2×1. Y esta sería ARC. Esta que estamos acabando de convolucionar. Y sería la imagen convolucionada. Bueno, mejor el gradiente horizontal. Vamos a ver, aquí estaría. Miren lo interesante, no es que hayamos realizado bueno, quedó la marca aquí que realizamos. Esto ya no nos interesa tampoco. Vamos a guardar esto con otro nombre. Gradiente. Ok, gradiente, bueno, me quedo con otro nombre ahí, pero no me interesa. Vamos a esto, aquí ya estaría bien. Entonces aquí tenemos la carga de la imagen, extracción de planos, el lienzo donde vamos a pintar, la convolución, en este caso que es el gradiente, y la visualización o despliegue. Ahí está. Entonces miren lo que sucedió aquí. Me está detectando donde hubo cambios. Acá también me está detectando donde hubo cambios y los muestra de una manera similar a este de acá. Las secciones uniformes, tanto altas en niveles de gris como bajas, no tienen respuesta. Este borde tiene una respuesta fuerte. Podemos hacer una modificación de esa imagen. Aquí está. Vamos a colocar una línea horizontal. Vamos a colocarla por aquí.
gruesa, es que está bastante grande por acá. Ahí está nuestra línea horizontal. No me gusta así. Y la completamos por acá. Y podemos hacer otra línea, bueno, ahí está bien, podemos hacer otra línea oblicua por ahí y otra línea oblicua por acá. Eso, ahí está. Queremos saber. Entonces miren lo que sucede. Este cambio del borde sigue manifestándose. Esta línea oblicua y esta línea oblicua tienen también su respuesta ahí. Pero esta línea horizontal no tiene una respuesta. No hay una respuesta ahí. Levemente responde este cambio aquí porque estábamos haciendo este tipo de gradiente. Si hacemos un gradiente en este sentido, en el sentido vertical, lo más seguro es que este borde no responda, pero esta línea sí responda. Entonces tenemos, digamos que un dominio de direccionalidad para encontrar diferentes aspectos en las imágenes. Bueno, miremos esta con la otra imagen que tenemos por acá, lo que es Colombia 3, Cartagena 3, Cartagena 3.jpg. A ver qué sucede. Ya es una imagen más grande. Ustedes saben lo que implica la convolución. Entonces miren, aquí están las respuestas de estos cambios aquí. Estos cambios por acá. Aquí la tiene la bandera. Me está detectando todo esto. No sé si habrán observado algo, y es que el cambio, el que estamos detectando, es cuando venimos de oscuro a claro. Pero el cambio de claro a oscuro no se está detectando. Por ejemplo, aquí no se está detectando muy bien. Entonces, si nosotros analizamos el cambio de claro a oscuro, de -1 a 0 sería un valor negativo. Ustedes saben que cuando realizamos este casting aquí, estos valores negativos se truncan, van a 0. Entonces estamos perdiendo información por efecto de la visualización. Entonces, lo que nosotros debemos analizar es que cuando realizamos esto, vamos a obtener, realizamos este producto, vamos a obtener en el píxel valores desde -255 hasta +255, pero a la hora de la visualización esos negativos sencillamente se truncan, van todos a 0. Estamos perdiendo información por efecto de la visualización. Pues como tenemos un rango de -255 a 255 y no de 0 a 255, tenemos que hacer un corrimiento de escala. El corrimiento de escala implicará que si le sumamos 255, ese píxel va a ir, como antes iba de -255 a 255, con esa suma iría de 0 a 510. Ahora nos estaría truncando los que están arriba. Probémoslo a ver. Entonces miren que se detectaron estos que están por acá, o sea, el cambio del alto al bajo. Este se está detectando, pero los otros que estábamos detectando anteriormente ya no se ven en este caso. Por lo tanto, tenemos que normalizarlo. Bueno, normalizarlo en sentido de lo que tenemos aquí. Sencillamente dividimos por 2 y miremos el efecto tan interesante. Bueno, ahí está. Entonces ya efectivamente estamos detectando el valor de cambio de alto a bajo y de bajo a alto. Aquí está este cambio y está este cambio. Entonces realmente es algo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los rangos de salida de estas operaciones que estemos realizando, para cuando hagamos la visualización, estos casting no nos eliminen
indiscriminadamente los datos, entonces tenemos que readecuarlos para que se visualicen correctamente. ¿Por qué queda grisácea? Antes estaba completamente oscura, donde no habían cambios. Ahora donde no hay cambios son un grisáceo. Ese gris que ustedes observan ahí realmente es donde no hubo respuesta del gradiente. Entonces queda grisácea por el hecho de que hicimos este corrimiento, o sea, esos valores que eran 0 le sumamos 255, dividimos entre 2, quedan en 128. Entonces todos los sitios donde no hay respuesta son estos grises neutros. Donde está oscuro son los valores que primariamente respondieron negativos, y donde están blancos son los valores que primariamente respondieron positivos, o 255. Entonces aquí lo que hacemos es ese corrimiento de escala para evitar perder la información en la visualización. Probemos nuevamente con ruido PNG. Ahí está. No debería haber corrido. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahí está. Entonces miren estos cambios de bajo a alto responde positivamente, de alto a bajo responde negativamente. Y aquí se ven los dos picos que se veían en la señal unidimensional: subida de pendiente, bajada de pendiente, subida de pendiente, bajada de pendiente, subida de pendiente, bajada de pendiente. Y lo mismo acá por estos lados. Acá tenemos la respuesta de alto a bajo, pendiente negativa, de bajo a alto, pendiente positiva. Y esta parte pues que realmente no está interactuando con ese kernel, no hay un resultado de esa convolución, y pues no responde este filtro. Ok, un detallito más es que estamos trabajando con imágenes en 2 dimensiones, y digamos que aquí de alguna manera estamos viéndolo desde el punto de vista de una dimensión. Entonces tenemos que tratar de adecuar ese kernel que hemos realizado, que es de un kernel tipo vector. Tenemos que tratar de adecuarlo a un kernel bidimensional, llevarlo a un kernel bidimensional. Entonces la situación es este kernel, ¿cómo lo convertimos? Entonces la cuestión es replicar estos valores aquí, lo replicamos acá en un kernel horizontal, que se llama un gradiente en la dirección X. Entonces, estando tal cual se muestran las cosas aquí, podemos nosotros jugar con las direcciones. Entonces, por ejemplo, directamente podríamos establecer el kernel en la dirección Y, menos 1 por acá, menos 1 por acá, 0, 0, 0 y 1, 1, 1. Pero hay otros detallitos que tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, primero lo que podemos realizar es la adecuación como tal de lo que tenemos a esta forma que estábamos trabajando, tratar de tener siempre kernels de 3×3. Entonces tendríamos este kernel aquí, sería menos 1, 0, 1 y menos 1, 0, 1. ¿Sí? Ahí estaría. Tenemos que tener en cuenta también el rango de salida que vamos a obtener acá. En ese caso implicaría que tenemos que leer toda la ventana, ya no vamos a leer el vector sino toda la ventana, ¿sí? Entonces sería de menos 1 hasta i más 1. Listo, entonces este ya es de 3×3, este es de 3×3, el producto. Y ahora tenemos que analizar qué puede estar pasando con los datos de salida. Entonces los datos de salida en este caso van a corresponder a un valor. El peor valor sería el valor en el que encontremos, como esté por acá, encontremos que todos estos son de 55 en la imagen, entonces sería menos 765.
o que estos sean 255 en la imagen, sería 765, o sea que nuestra imagen iría a estar entre menos 765 y más 765. Por lo tanto, eso tenemos que compensarlo acá. Entonces más 765 y a eso lo dividimos por 6. Hagan los cálculos y se dan cuenta porque dividimos por 6. Esto aquí ya queda un tanto más pesado porque ya es un kernel de 3×3, no era de 3×1. Hay muchas más operaciones. Vemos que aquí está. Entonces aquí tenemos el resultado. Respecto al anterior, ustedes se darán cuenta que la respuesta no es tan decisiva en estos casos. Miren que aquí la respuesta bajó levemente y lo mismo aquí se difuminó de alguna manera. Entonces lo que tendríamos nosotros aquí es que si analizamos aquí, antes teníamos solamente este vector, entonces geométricamente hablando el vector va única y exclusivamente en esta dirección, pero cuando ya lo hacemos en este sentido, el vector se puede interpretar en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, es decir, no es tan direccional. Eso lo vamos a compensar ahora con otro tipo de kernels gradiente que vamos a trabajar. Entonces la direccionalidad se pierde de alguna manera, pero ganamos en que podemos realizar otro tipo de configuraciones. Sin embargo, el kernel estaría abierto a que se realicen, digamos, nosotros tranquilamente podemos anular estos valores aquí, podemos anular estos valores, solamente nos quedamos con el vector del centro, pero tendríamos que tenerlo en cuenta en este sentido, en ver cómo lo compensamos por este lado, para que no perdamos datos en la visualización. Analicemos cómo queda con la imagen que estábamos trabajando por acá. Cartagena 3.jpg. Obviamente se va a demorar un poco más. El procesador se pone a trabajar un ratico ahí. Ahí está. Una rata de cambio del procesador mientras hacía la convolución. Aquí está. Respuestas bajando, respuestas subiendo. Y lo podemos analizar en los diferentes elementos que tenemos por acá. Ok, veámoslo con ruido, pero ahora vamos a cambiar a otro kernel. Este va a ser un kernel gradiente X. Hagamos un kernel gradiente Y, que sería colocar este que tenemos acá, colocar ese gradiente. Entonces tendríamos nosotros, ahí está, -1, -1, -1. Este sería 0, 0, 0 y 1, 1, 1. Ahí está. Entonces, y lo vamos a aplicar. Ahí está. Entonces miren la diferencia. Ahora este sí se detectó, no ocurría en el caso anterior. Ahora sí lo estamos detectando, nos está indicando cuando cambió de oscuro a claro, claro a oscuro, y lo mismo por acá. Estos que están oblicuos también siguen respondiendo, y obviamente el ruido sigue respondiendo. Si lo aplicamos a la imagen de las banderas, veamos qué sucede. Ahí está. Miren que la respuesta es completamente diferente. Como este elemento es casi vertical, no se ve tanta respuesta, pero esta franja de la bandera es muy horizontal, entonces la respuesta es muy fuerte, y lo mismo cada uno de estos otros elementos. Vemos diferentes detalles ahí que empiezan a responder de otras maneras.
¿sí? Entonces aquí, tal y como lo vemos, tenemos un gradiente vertical, un gradiente horizontal. El gradiente general pues sería este gradiente que tenemos aquí, sería el gradiente vertical en el sentido de X, perdón, horizontal en el sentido de X, vertical en el sentido de Y. Ese sería nuestro gradiente total, y podemos buscar el ángulo de ese gradiente, que sería obtener el gradiente en Y, y el gradiente de X, le sacamos la tangente, la tangente, y obtendríamos ese ángulo. Podemos obtener el módulo también, pero el hecho es que con estos dos gradientes ya tenemos nosotros una buena medida de cómo son las variaciones en dos dimensiones en la imagen tal y como lo estamos trabajando. Pero nosotros también podríamos sacar un gradiente oblicuo aquí. Entonces tendríamos menos 1 aquí, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1 por aquí, 1 por aquí, 1 por aquí. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos de trabajar con estos kernels en dos dimensiones. Que ya podemos empezar a trabajar otras configuraciones. Entonces eso lo podemos ver por acá. Hacemos un kernel a 45 grados. Vamos a colocar aquí 45 grados. Entonces miremoslo ahí, sería menos 1, menos 1, 0. En el siguiente sería menos 1, 0, 1. Y el final sería 0, 1, 1. Y aplicamos este kernel a 45 grados. Vemos qué sucede. Nuevamente el cambio en el procesador. Ahí cambió. Y la respuesta por acá. Entonces a 45 grados, los que son oblicuos y coincidan con ese, pues van a tener una respuesta mayor. De pronto lo podemos verificar más con este ruido. Ok, aquí está. Miren lo interesante. Este respondió, pero este ya se invisibilizó. Este ya no respondió. Entonces este viene el kernel analizando en este sentido. Para ese kernel este tiene alguna respuesta todavía, pero es más fuerte esta respuesta. ¿Sí? Pero este kernel no. Este kernel no interactuó con la disposición espacial de esta línea que nosotros tenemos por acá. Entonces miren lo interesante que es esto al respecto de lo que estamos viendo aquí. Obviamente podríamos hacer un kernel que responda a este tipo de estructura tal como está acá. No respondería a este de acá. Entonces miren que de acuerdo a cómo diseñemos el kernel de convolución, el kernel de gradiente va a responder a esta estructura vertical, a esta estructura horizontal o a las estructuras oblicuas, dependiendo de cómo estén dispuestas en la imagen, la exposición espacial que tengan esos objetos ahí. Bueno, estos kernels, bueno, aquí podríamos dibujar tal y como lo hicimos aquí con estos. Podemos dibujar un vector, que es el vector que se está analizando. Entonces es como una dirección privilegiada que tenemos en este caso. Hagamos de cuenta nosotros que tenemos una estructura aquí, que tiene una estructura tridimensional y la hemos codificado. Entonces de alguna manera es como colocar una linterna en este sentido, bajando 45 grados. Entonces me ilumina los bordes y deja unas sombras al otro lado. Se ilumina los bordes y deja sombras al otro lado. Entonces es como tener una linterna que está iluminando una estructura. Entonces esa linterna está alumbrando en este sentido, hacia la derecha, hacia abajo, pero también la podríamos hacer en el sentido contrario, hacia arriba. Aquí lo hicimos a 45 grados. Entonces nosotros podríamos establecer, de acuerdo a lo que tenemos ahí, varios kernels. El kernel hacia la derecha, el kernel hacia abajo,
tal y como lo tenemos ahí. El kernel a 45 grados, el kernel complementario, bueno, ese sería menos 45, este 45, y faltarían otros 4 que sean los complementarios a estos. Este sería el kernel a la izquierda, el kernel que va hacia arriba, el kernel que va contrario a los 45 grados y el kernel que va al contrario a menos 45 grados. Ahí están. Entonces podemos nosotros elaborar estos 8 kernels, y cada uno se encargará de resaltar diferentes configuraciones de las estructuras que tenemos nosotros ahí. Entonces esta es la gran ventaja que tiene de colocar este kernel, primero que todo, que estaba de 2 elementos a un kernel de 3 elementos, y luego extrapolarlo a un kernel de 3×3, que ya tenemos la versatilidad de manejar este vector de iluminación en todos los sentidos que yo necesite, y pues obtengo unas respuestas. Miren cómo lo que pasó con esta estructura y que no pasó con esta otra estructura. Es un sistema de detección de bordes en una dirección, un detector de bordes que llamamos el gradiente. Bueno, como para terminar, estos gradientes tienen un nombre especial que se llaman los, a ver si lo puedo colocar por aquí, los gradientes de Prewitt, que se escribe así. Adelante vamos a ver otros gradientes, que serían los gradientes de Sobel y los laplacianos, que ya serían filtros diferenciales de segundo orden. Por ahora dejamos hasta ahí con este asunto de los gradientes, filtros diferenciales de primer orden. Adelante veremos los otros que están faltando.